Buenos días. La presentación de hoy corresponde a lo que es o concierne al módulo de comunicaciones en la modalidad de Colbach, ¿sí? En la primera sesión, los temas que especificamos aquí en estos primeros 4 puntos son los que deberían de abordarse. En el punto número 1 establecemos los elementos de la comunicación como un tema inicial en los que deberían de promoverse en el primer contacto con los alumnos, que corresponde al módulo de comunicaciones. En el segundo tema tenemos las funciones del lenguaje, en el tercer tema intención comunicativa de los textos y en un cuarto tema modos discursivos. Aquí están de manera descritos cada uno de los temas que tenemos representados en la parte derecha del pintarrón. En el primer contacto con el alumno es necesario establecer o plantear 2 preguntas que son iniciales, ¿sí? Y cruciales también para poder dar un sentido práctico para que el alumno vaya familiarizándose con los contenidos que estarán revisándose y abordándose en el transcurso de la materia o de la asignatura. Estas 2 preguntas que se plantean aquí en color rojo, que es la sintaxis y que es la semántica, son muy importantes para que el alumno rompa con ese conocimiento previo que tiene a la clase, ya que por cuestiones de educación tiene ciertas nociones en relación a la lengua, las cuales son erróneas, y esto puede causar ciertas confusiones al momento de realizar el examen. ¿Por qué son importantes establecer estas 2 preguntas y asimismo definirlas? ¿Qué es la sintaxis y qué es la semántica? Recordemos que la sintaxis, profesores, nos referimos a la estructura de los textos o a la estructura de las oraciones, y ustedes podrán corroborar esta información cuando, por ejemplo, abordan temas en relación a lo que es el sustantivo, ¿sí? Que es un tema más adelante a los que están aquí planteados, y podemos darnos cuenta que la palabra, por ejemplo, pobre, puede corresponder, ¿sí?, a lo que es un sustantivo o puede ser también un adjetivo. Pasa lo mismo con algunas palabras homógrafas, que es parte del tema de lexicografía. Por ejemplo, cuando la palabra vino puede ser un sustantivo, refiriéndonos a la bebida, o la palabra vino, que puede ser un verbo que corresponde al verbo venir, ¿sí? Entonces, la sintaxis establece la estructura de los enunciados o la estructura de las redacciones. A eso el alumno habrá de generarle un compromiso mayor para que muestre atención al momento de las lecturas y que pueda comprender lo que verdaderamente está leyendo, y no comience a relacionar la información que nosotros le proporcionamos en el curso y comience a asociar la relación nada más como concepto o definición, ya que el examen exige un grado práctico, y entonces en ese sentido el alumno debe de comenzar a relacionar la información, pero en un sentido práctico, no nada más como definición, que es lo que regularmente puede hacerse en otros espacios. La pregunta que está en la parte de abajo, que es la segunda interrogante que planteamos, se refiere a qué es la semántica. La semántica se refiere al significado propio de las palabras. De hecho, inclusive hay alumnos que llegan a impresionarse cuando les compartimos la información de que la palabra mayugado, por decir algún ejemplo, no existe en el español. La palabra mayugado no existe en el español, aunque coloquialmente se utiliza, lo correcto sería plantear magullado. La palabra magullado es lo existente en nuestra lengua, en cambio mayugado pues no. Entonces el alumno rompe con esa, podríamos decir, información previa que tiene antes del momento de la clase, y comienza a darse cuenta que es verdaderamente importante, ¿sí?, el área de lenguaje y comunicación o de español, y que no hay que desmeritar la información que se le está compartiendo, porque tanto tiene un grado de exigencia esta área, ¿sí?, como también algunas otras áreas que se involucran en la modalidad de Colbach. Bien, en primera instancia, que corresponde a nuestro primer tema, es el tema de elementos de la comunicación. Como lo mencioné hace un instante, los elementos de la comunicación que están aquí planteados, el alumno obviamente necesita una definición para poder comprender la diferencia de cada uno de estos, pero también es
comprensible, buscar la manera de que el alumno pueda identificarlos en las lecturas o pueda identificarlos de una manera práctica y no nada más metódica como concepto de definición, que verdaderamente genera ciertas controversias y el alumno nada más memoriza y no puede ejercitarlos en algunos ejercicios que corresponden a lecturas. Entonces, en el primer tema, que son elementos de la comunicación, el alumno debe de poder diferenciar en una lectura cuál es el papel del emisor, cuál es el papel del receptor, y así sucesivamente hasta inclusive llegar a la retroalimentación, lo cual puede reflejarse en algunas lecturas que podemos sugerirles. La lectura que yo sugiero en este tema, ¿sí? la lectura que a mí me gusta ofrecer o me gusta compartir, es la lectura de Oscar Wilde, que se llama El modelo millonario. Y bueno, en esa lectura pueden ustedes identificar cada uno de los elementos de la comunicación. De manera práctica, de manera objetiva podemos identificar cada uno de estos elementos. En las funciones de lenguaje pasa exactamente lo mismo. El alumno busca relacionar el concepto y la definición, buscar características esenciales, las cuales pudiésemos comparar y poder diferir cada uno de estos conceptos, lo cual facilita más la comprensión del alumno, ejercitándolo por medio de lecturas básicas. Una lectura que podemos apegar a este tema de las funciones del lenguaje pudiese ser La noche de los feos, de Mario Benedetti. Las lecturas que les estoy proporcionando, que les voy a proporcionar, pueden buscarlas en la web, son gratuitas, pueden descargarlas y en el momento inclusive en el aula poder interactuar con los alumnos y estar trabajando con este material electrónico. La lectura que sugerimos en este apartado se llama La noche de los feos, de Mario Benedetti. Y bien, en esas lecturas, obviamente el alumno comenzará a darse cuenta de lo nutritivas que son en relación a las palabras que se van inmiscuyendo dentro de cada una de las composiciones literarias. Inclusive pueden servir como un antecedente estas lecturas para que puedan abordarse en el tema número 3 e inclusive en el tema número 4, donde se aborda, lo especificamos acá, intención comunicativa de los textos, y en el punto número 4, los modos discursivos, ¿sí? Como recomendación, como yo he trabajado en grupos anteriores, siempre insisto en que la lectura es el método principal para que el alumno vaya familiarizándose, ¿sí?, con los contenidos temáticos que se habrán de abordar en el transcurso de las asignaturas. La guía que se maneja en la modalidad de Colbach en el área de comunicaciones viene de manera, que podríamos decir, muy reducida las definiciones o las sugerencias que se especifican en cada uno de los temas. Entonces es trabajo nuestro que como docentes podamos dar un poco más para que el alumno pueda involucrarse, pueda comprometerse y pueda responsabilizarse también, ¿sí?, de todo lo que exige el área de comunicaciones. Y vuelvo a repetir que no desmerite los temas que se habrán de abordar, porque también son importantes y también contienen un grado de dificultad para que los pueda comprender, pero nuestro trabajo es facilitarle al alumno esa comprensión y que tenga resultados favorables al momento de realizar el examen. En el punto número 3 se aborda lo que es la intención comunicativa de los textos. La intención comunicativa de los textos, ustedes tendrán ya un conocimiento previo de que son el científico, el periodístico, el literario y todos aquellos de interacción social. En este apartado pudiésemos nosotros sugerir al alumno identificar algunos textos, ¿sí?, o algunos, podríamos decir, algunos materiales en el que ellos puedan diferenciar cada uno de estos tipos de texto. El científico, donde podemos involucrar algunas enciclopedias, por ejemplo,
¿sí? Podemos involucrar algunos libros, ¿sí? Que corresponde a algunas ciencias experimentales o ciencias exactas. El periodístico, de manera implícita tenemos ahí ya, tenemos una sugerencia, una nota periódica, pudiese ser parte del texto periodístico. El literario, si se me ocurre, por decir algún ejemplo, la Ilíada o la Odisea, por ejemplo, o Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, las dos anteriores que son de Homero, y por último las de interacción social, que pueden inclusive corresponder a algunos spots publicitarios o de interacción, como lo dice el mismo tipo de texto, ¿sí? Entonces aquí al alumno hay que sugerirle que puede identificar los textos de acuerdo al título, por ejemplo, y a la composición o la estructura del mismo, para que pueda especificar cada uno de estos y asimismo clasificarlos. Recordemos que hay una introducción, hay un desarrollo, hay un clímax, hay una conclusión, hay un desenlace. Por poner algún ejemplo, ¿cómo yo puedo diferenciar un texto científico de un literario? Pues bueno, en el texto científico podemos encontrar una conclusión, mas no un desenlace, y viceversa. En el texto literario podemos encontrar un desenlace, mas no una conclusión. Y bueno, son algunos recursos que nosotros podemos proporcionarle al alumno para que él pueda identificar, ¿sí?, de manera más breve, administrando sus tiempos al momento del examen y que pueda dar respuestas correctas. Regularmente el método que yo utilizo en mis clases es el método de eliminación de respuesta incorrecta, para que el alumno pueda eliminar dichas respuestas y quedarse con la respuesta que es correcta. Esto facilita la comprensión del alumno, facilita obtener resultados favorables al momento de realizar el examen, ya que la administración del tiempo es muy importante al momento de que los alumnos responden cada una de las preguntas. En el punto número 4 establecemos los modos discursivos. Los modos discursivos, que es el narrativo, que es el descriptivo, el argumentativo y el diálogo. Algunos modos discursivos que ya ustedes tienen un conocimiento previo de estos también, pero en este apartado, en el punto número 4, sería muy indispensable que el alumno pueda identificarlos por características muy particulares. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hablamos de un texto narrativo, sabemos que puede estar en primera, segunda y tercera persona. Un texto descriptivo, sabemos que hay diferentes tipos de descripciones: la etopeya, la prosopografía, la zoografía, la cronografía, por ejemplo, la topografía, son tipos de descripciones. El diálogo y el argumentativo tendrán características también muy particulares que es necesario se ejemplifiquen, ¿sí?, de manera física, para que el alumno los pueda diferenciar y no que haga una asociación de concepto-definición.